lo largó a llover, el perro que no seguía. Ay. Dice Martín, nos vamos, ¿no? No, estaba re largo. En cada rincón de este lugar, donde el silencio parece reinar, hay vida. Una vida que no se apaga con el tiempo, sino que se transforma. Cada cementerio es testimonio viviente de historias, de amores, de luchas y esperanzas, que aún laten en cada piedra, en cada tumba. Allí el pasado y el presente se encuentran, y en la quietud de la muerte se susurran las memorias de quienes alguna vez caminaron entre nosotros. ¿Qué es lo que permanece cuando ya no estamos? ¿Qué es la muerte sino la forma más pura de la memoria? ¿Acaso este lugar es un ciclo eterno donde las sombras se funden con los recuerdos, con la vida? Si hay un lugar que cuenta la historia de un pueblo y quienes lo habitaron, ese sin dudas es el cementerio. En él existen reliquias que narran los diferentes sucesos ocurridos a lo largo del tiempo y cómo lo vivieron los hombres y mujeres de ese tiempo. La arquitectura, los materiales, las fotografías, las leyendas, hacen de estos lugares una fuente inagotable para respirar la historia, pero por sobre todo, la vida de ese lugar. En el mapa inmenso del mundo hay rincones pequeños que guardan universos. Este cementerio municipal es uno de ellos y se encuentra en la ciudad de Varadero, en la provincia de Buenos Aires. Entre sus muros centenarios, sus pasillos de tierra y sus esculturas desgastadas por el tiempo, guarda más de 2 siglos de historias, memorias y vidas que forman parte de la identidad del pueblo. Según los documentos que se conservan en los archivos locales, el cementerio ya existía en 1828. En aquel entonces ocupaba apenas un terreno de 50 por 50 varas, es decir, unos 40 metros por lado. En 1855, la Comisión Municipal mandó construir una pared de 2 varas de alto y una entrada principal que aún sigue en pie, resistiendo al paso del tiempo. Las primeras bóvedas se levantaron junto a los muros, buscando orden y aprovechamiento del espacio. Con el paso del tiempo, distintas comunidades fueron dejando su marca en este cementerio. A mediados del siglo XIX, cuando la administración pasó del cura párroco a manos de la municipalidad, una agrupación de protestantes pidió un espacio propio para despedir a sus seres queridos según sus costumbres. Y así, hoy podemos encontrar en el cementerio 2 grandes sectores. A lo largo de los años, otras instituciones fueron destinando pequeños rincones para homenajear a sus miembros, dejando mensajes y recuerdos que todavía se pueden ver hoy. Años después, un grupo de vecinos pidió el traslado del cementerio. Decían que el aire, en los días de viento del sudeste, traía consigo el recuerdo de lo que ocurría bajo la tierra. La municipalidad llegó a comprar un terreno a una legua del pueblo, en lo que hoy es el barrio La Tortuga. Pero cuando allí se levantó una escuela,
Los vecinos del lugar se opusieron. No querían que los niños estudiaran al lado de un cementerio. Y fue así que se quedó donde estaba y siguió creciendo. En 1892 se amplió hacia la barranca que da al río, levantando un muro que todavía puede verse hoy. Y en 1900 se construyó la entrada actual. Con la capilla a un costado y la oficina administrativa al otro, obra del constructor Pedro Righini. Con los años, las calles de tierra se fueron asfaltando. Las lluvias ya no convertían los pasillos en barro y los nombres siguieron multiplicándose entre las flores, los mármoles y el silencio. Hoy, además de ser un lugar de descanso, este cementerio es un libro abierto. Cada muro, cada foto desteñida, cada epitafio guarda un pedacito de historia de este pueblo y el eco de tantas vidas que todavía hoy tienen algo para contar. Entre esas historias, muchas leyendas fueron persistiendo de generación en generación, transmitiendo secretos, susurros y recuerdos que se niegan a desaparecer. Una de ellas es la historia de los días, contada con la voz de Anita, que revive cada detalle con la cercanía de quien ha escuchado y sentido esos relatos toda su vida. Ese día salí de mi casa con la misma misión que mi abuela me enseñó desde que soy chica: honrar a los muertos. Ella había preparado los ramos con tanto cuidado, flores prolijas, perfumadas, todas acomodadas como si cada una tuviese un destino. Antes de que me fuera, me dijo su frase de siempre: no te olvides de cambiar el agua de los floreros. Con ese aroma acompañándome, crucé el portón del cementerio. Siempre entro por el mismo lugar, siguiendo el orden que ella me marcó tantas veces. Cuando estaba por pasar bajo el arco que llevaba a los nichos, escuché una voz llamándome. No sé si será alguien o solo mi memoria, pero solo me di vuelta. Ahí estaban ellos, los Díaz. Y como siempre, me vino a la mente todo lo que se me contaba sobre esa familia. Vivían donde doblaba el camino, lejos del centro, en una casita humilde. El padre era conocido como el Marmitón, y tenían tantos hijos que la gente del pueblo decía que era imposible memorizar a todos los nombres. Pero lo que realmente quedó en la historia de Varadero fue la tragedia. Esa noche, Troncoso y otros hombres planearon un robo. Decían que la familia Díaz tenían unas ovejas y que valía la pena, y a la medianoche entraron a la casa. El padre, que estaba postrado en la cama, intentó defender a los suyos como pudo, pero ellos abrieron el techo y lo acribillaron desde arriba. La madre cayó poco después, y los chicos también. Nadie se salvó, nadie, solo Hipólito. El 15 de agosto lo fusilaron frente a la iglesia, y dicen que un cómplice tuvo que vendarle los ojos, y que antes de enfrentarse a los tiros recibió los sacramentos. Después lo enterraron en la entrada del cementerio, en un pedazo de tierra que todos pisan al entrar. Un castigo para el crimen, decían. Y ahí estaba yo, en ese mismo lugar donde tantas veces caminé con mi abuela. Miré las tumbas y miré los ramos que llevaba. Y me pregunté, ¿quién era realmente ese hombre sepultado ahí? ¿Y por qué entre tantas historias mi abuela siempre me repetía? Visita los Díaz.
La palabra cementerio proviene del latín coemeterium, que a su vez deriva del griego, cuyo significado es dormitorio o lugar para dormir. Un sitio de descanso, un espacio donde el tiempo parece detenerse. Pero si uno mira con atención, descubre que en realidad allí la vida sigue latiendo. El cementerio está hecho de historias, de nombres que alguna vez se pronunciaron en voz alta, de manos que trabajaron, de risas que quedaron suspendidas en el aire. Cada rincón guarda una huella, una palabra, un gesto, y si uno aprende a escuchar, el silencio no es vacío, es un silencio lleno de memoria. Está en la música que alguna vez sonó una despedida, en el rumor del viento que pasa entre los árboles, en las flores que se abren paso entre el cemento, esas flores obstinadas que insisten, que rompen la piedra solo para decir, aquí hay vida. El cementerio nos habla de nosotros, de cómo elegimos recordar, de cómo seguimos amando incluso después del adiós. Nos habla en sus detalles, en la pintura gastada, en los nombres que aún se leen, en las visitas que todavía llegan con un ramo o con una palabra. Nos habla en los rituales que intentamos no olvidar, y en esa forma tan humana que tenemos de transformar la ausencia en presencia. Porque al final, este lugar no es solo el territorio de la muerte, es un espejo de la vida, de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que queremos seguir siendo.